¿sí? Se detiene. Entonces, esto evolucionó para que esos antagonistas de receptores de estrógenos, que después se convirtieron en SERMs, ¿sí? Se buscaran otras moléculas que lo que hicieran era realmente antagonizar el receptor de estrógenos, y entonces les pusieron SERMs, ¿sí? Es decir, inhibidores selectivos del receptor de estrógenos. La palabra en inglés es downregulators, ¿sí? Entonces, en este caso se ve que ya entendiendo cuál es la estructura del receptor de estrógenos, entonces se diseñó el primer SERM, ¿sí? Que lo hizo la compañía Easy, le puso el número 182-780 y lo sacó como fulvestrant, y ese es el nombre genérico. Este fulvestrant tiene una alta actividad antagonista del receptor de estrógenos, ¿sí? Y también lo que puede hacer es inducir la degradación vía el protosoma del receptor de estrógenos. Entonces, aparte de que antagoniza de manera selectiva sin tener una actividad agonista, también puede inducir de que el protosoma degrade el receptor de estrógenos. Ahora el fulvestrant es considerado como el primer SERM, ¿sí? Y uno de los problemas es de que solamente se puede utilizar a través de inyecciones. Entonces, después de esto, se han buscado otros SERM, ¿sí? Que no sean esteroidales para que se puedan utilizar de una manera oral, y entonces hay dos que tienen esta función. Quiero que ustedes vean las estructuras del fulvestrant, que es el primer SERM, y de una molécula que es una molécula experimental, ¿sí? Una de las dos que están bajo experimentación preclínica, ¿sí? Y entonces esta molécula, que no es un esteroide porque no tiene el anillo ciclopentano peridofenantreno, lo que hace es de que se une a un lugar diferente. Si nosotros observamos, el tamoxifeno se une aquí, ¿sí? Y el tamoxifeno puede activar interaccionar, ¿sí? Con el receptor, reclutar a los coactivadores, y lo que hace esta molécula es no permite que interaccionen, y a su vez se va a la degradación. Por esa razón, ¿sí? Y además estas moléculas ya son disponibles de manera oral, y entonces están siendo aceptadas de una manera mucho mejor que en el caso de los pacientes. ¿Por qué razón? Porque muchas personas prefieren tomar una pastilla que una inyección, ¿sí? Vamos a ver que hay otras moléculas que también pueden bloquear, ¿sí? El cáncer de mama. En este caso ya no son de tipo hormonal, pero al estar dentro del cáncer hormonal, lo que se observa, ¿sí? Es de que se están buscando estrategias combinadas, y aquí es precisamente donde viene el tercer trabajo. El tercer trabajo, lo que se les va a pedir para el final de este curso, es precisamente que ustedes hagan una propuesta de una terapia combinada contra un tipo de enfermedad, ¿sí? Si bien la clase es de cáncer y hormonas, algunos de los proyectos que se están llevando a cabo en este curso no todos tienen que ver con el cáncer, ¿sí? Y no todos tienen que ver con hormonas. Entonces, en este sentido, se les va a pedir simplemente que se utilice una terapia combinada, pero sobre todo buscando las vías de transducción de señales que hemos estado repasando, ¿sí? Desde la parte de los estrógenos, la biosíntesis de los estrógenos, la interacción con los receptores, las hormonas peptídicas o los factores de crecimiento, la activación de cascadas de señalización. En este caso, lo que se está haciendo es se forma un complejo CDK-ciclina, y esto genera la progresión del ciclo celular. Si ustedes observan aquí, hay diferentes tipos de inhibidores. En este caso tenemos este inhibidor, ribociclib, ¿sí? Que lo que hace es precisamente bloquear ciclina de complejo con CDK4, CDK6, de tal manera que lo que hace es que al detener esto, ya no hay la activación de PRB. Al no
la CPRB, entonces ya no se puede separar T2F y entonces se queda detenida el ciclo celular y al no poder progresar se va hacia apoptosis. Vamos a ver otro inhibidor que no está relacionado con hormonas, pero también está relacionado con vías de transducción de señales, que es la vía mTOR, ¿sí? La M minúscula es de mamíferos, TOR es de Target of Rapamycin, ¿sí? Que es un antibiótico, entonces es el blanco de rapamicina, y entonces esta proteína lo que tiene en condiciones normales es que induce la síntesis de proteínas, principalmente proteínas que van hacia crecimiento y proliferación celular, hacia angiogénesis, hacia la parte bioenergética de mayor aprovechamiento energético y a la parte de supervivencia, ¿sí? Se ha observado de que en el caso de diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer, la diabetes, el envejecimiento y el Alzheimer, hay una desregulación de esta vía de señalización vía la proteína mTOR, y entonces se han buscado diferentes tratamientos para poder inhibir esta, y se ha observado de que ha tenido buen efecto, sobre todo en una terapia adyuvante, una terapia donde se combina. Los inhibidores de mTOR se encuentran lapatinib, perifocin, everolimus, ¿sí? Y se han investigado en estudios clínicos y se ha observado que para el caso del cáncer de mama se tiene una gran promesa, sobre todo si se utiliza en combinación. El último de los inhibidores, que no es una parte realmente hormonal, porque aquí tenemos, si bien tenemos un receptor, ese es un receptor huérfano, lo vamos a tener en el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico, ¿sí? En este caso, cuando las células son positivas a este receptor, se observa de que la sobrevivencia, la tasa de sobrevivencia de pacientes con metástasis es menor, ¿sí? Pero es un blanco terapéutico y entonces se utilizan dos tipos de sustancias que pueden atacar el receptor. Uno de estos tipos de sustancias son anticuerpos monoclonales, que una de las desventajas es de que la terapia es intravenosa, y otros son inhibidores de la tirosincinasa. Sí, me gustaría que viéramos sobre todo la imagen. Aquí se presentan los receptores. Estos receptores, hay 4 receptores: HER1, que es el receptor normal del factor de crecimiento epidérmico; HER2, que es un receptor huérfano; HER3 y HER4. Pueden hacer dímeros, y lo que sucede es de que en el caso de trastuzumab se une a una región del receptor extracelular, y en el caso del pertuzumab se une a otra región, y entonces se pueden combinar dos terapias para bloquear el receptor y evitar que dimerice. Pero también se puede juntar con inhibidores, ¿sí? Que lo que hacen es bloquear las sinasas que se encuentran corriente abajo, y esto evita de que pueda estar mutado el receptor, no tener esta región, no poder ser reconocidos por esos anticuerpos monoclonales y activar la vía de señalización, independientemente de que en la parte extracelular se presente o no se presente el antagonista de tipo anticuerpo monoclonal. Aquí lo que vamos a ver entonces es de que ya tenemos un catálogo muy extenso de moléculas que pueden llevar a cabo la acción contra el crecimiento del cáncer de mama. Entonces, en el caso de los estrógenos, en el cáncer de mama, ¿sí? Los estrógenos generan progresión tumoral. En el caso de los antiestrógenos o de estas terapias antihormonales, lo que hacen es una regresión del tumor, y entonces vamos a ver qué tenemos, ¿sí? Resumiendo, los inhibidores de la aromatasa, los SERM, como en el caso del tamoxifeno y sus metabolitos, los SERM, como en el caso del fulvestrant, ¿sí? Los SERM, que destruyen al receptor de estrógenos vía proteasoma, ¿sí? Los inhibidores de CDK y ciclina D, en el caso de los inhibidores de mTOR, que también disminuyen la actividad de las vías PI3K y AKT, y finalmente los anticuerpos monoclonales anti-HER2,
y los inhibidores de las sinasas en la misma vía de HER2. Y esta es prácticamente toda la vía donde se tienen. Aquí, resumiendo, tenemos un inhibidor de la aromatasa. Estos inhibidores de la aromatasa evitan que se puedan formar los estrógenos a partir de andrógenos, ¿sí? En el caso de los SERT, lo que hacen es de que se unen al receptor de estrógenos y generan su destrucción. En el caso de los inhibidores de la vía de mTOR, no dejan que se active el receptor de estrógenos. En el caso del inhibidor de HER2, no permite que active HER2 o bloquea las sinasas que se encuentran en la parte intracelular del receptor. O también tenemos los inhibidores de CDK y de ciclina, ¿sí? Aquí tenemos el tamoxifeno, que sería el SER, y aquí nos da la visión más general de todo lo que es la terapia antihormonal. ¿Sí? Listo. ¿Dudas?